que venga tu Espíritu a llenarnos. Por eso te decimos, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Así es, Señor, queremos conocerte, queremos saber más de ti. Por eso nos entregamos a ti, a tu amor, a tu amparo. Te abrimos las puertas de nuestro corazón. Te pedimos que vengas a iluminar nuestra mente para que, conociéndote, te amemos, amándote, te sirvamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo, muy bien. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Por favor, ¿me ayudas dándome acceso, Jaime? Listo, ya voy a entrar entonces por acá. A ver. Entonces vamos a continuar hoy con lo que comenzamos la semana pasada. Habíamos hecho una introducción, habíamos dicho entonces qué es un sacramento. Habíamos pues terminado con una conclusión sencilla. Y habíamos dicho pues que el sacramento es mucho más que un ritual, que un rito, que obviamente requiere del rito, pero que va más allá del rito, porque es un estilo de vida, ¿cierto? Es vivir la misma vida de Cristo, es un estilo de vida. Y habíamos quedado en que hoy vamos a hablar de este primer aspecto o de este primer sacramento, que es el sacramento del bautismo, y que lo vamos a hacer emparejado con el sacramento de la comunión, de la Eucaristía o la Cena del Señor. Pues en la medida de lo posible vamos a tratar de ser escuetos para que no nos demoremos mucho. Entonces les pido el favor de que vayan buscando estas citas, las citas que hacen pues como referencia al sacramento del bautismo o al bautismo en sí mismo. Entonces no sé si de pronto a lo largo de esta semana alguno de ustedes pudo leer estas citas y de pronto meditarlas un ratico. Alguien que por favor las lea. Mateo 28, 19, 20. Vamos a comenzar entonces con esa cita. Mateo 28, 19, 20. Alguien que busque Marcos 16, 16. Alguien que busque Primera de Pedro 3, 21. Y así, alguien que cada uno se encargue de una cita. Yo ya tengo Primera de Pedro 3:21. Listo, entonces léela de una vez, Jaime. Perdón, ¿qué
que la lea. Esta no es la primera Sí, lectura, ¿no? no importa, léela. Oh, ok. Primera de Pedro 3:21. Y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, tiene entonces una cita de la carta de Pedro, donde habla muy explícitamente de lo que significa el bautismo cristiano. ¿Quién tiene de pronto otra cita ya lista por ahí? Muestra. ¿Te gusta? ¿No te gusta para ponerlo en tu cuarto? I want to put it in my room. Entonces bótala. Bueno, entonces voy a leer yo Mateo 28, 19. Dice así: vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta cita es una cita de carácter misionero que trae el Evangelio según San Mateo. Al final de su Evangelio, Mateo nos cuenta que Jesús, antes de subir al Padre, les dio a los discípulos la misión de bautizar. Otra cita está entonces en Marcos, capítulo 16, versículo 6, y dice así, versículo 16, Marcos 16, 16. Dice: el que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Vamos ahora a Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38. Que dice: Pedro les contestó: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Esta cita o esta expresión aparece en un contexto muy bonito, porque Pedro acaba de predicar el primer anuncio del querigma, el primer discurso de Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y después de esa predicación la gente se le acerca y le pregunta: entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dice: solamente tienen que convertirse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a Hechos capítulo 18, versículo 8. 18:8, creo que está al revés de esa cita si no estoy mal. 18:8. Así. Dice: Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y otros muchos corintios creían, y al oír a Pablo se bautizaban. Ahora Hechos 16:15 dice así: cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan y hospédense en mi casa. ¿Por qué les estoy pidiendo que leamos estos versículos o estas citas bíblicas? Por la sencilla razón de que quiero que ustedes vean que el primer rito, el primer sacramento, el primer signo de la iglesia cristiana naciente es el signo del bautismo, que se convirtió o que llegó a ser un signo de acogida, y más que de acogida, de aceptación de la fe, de ingreso a la experiencia del cristianismo, y es entonces el primer rito que la iglesia desarrolló. La iglesia al principio, como ustedes han visto en las citas, veían el bautismo como la puerta de entrada a la experiencia de la fe cristiana. El primero que habla del bautismo en el Nuevo Testamento es San Pablo. San Pablo es el primero que escribe. Ustedes saben que los evangelios fueron escritos después del año 65, 70. En cambio, Pablo escribe como desde el 45, si no estoy mal, sus primeras cartas. Pablo fue el que primero escribió en el Nuevo Testamento. Y Pablo, por ejemplo, escribe en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 3-7, lo siguiente: ¿o es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte?
Ahí San Pablo está diciendo entonces ya cuál es el significado propio del bautismo y está dándonos a entender que ya por esa época, o sea, desde muy el principio de la primera iglesia, de la primera comunidad cristiana, desde muy al inicio, se comenzó a bautizar a las personas en nombre de Jesús, o en el nombre incluso de la Trinidad, como más adelante ya lo veremos. ¿Quién por favor me ayuda a leer la cita que aparece ahí en la diapositiva? Romanos 6, 3, 7. Es la que está ahí escrita, la pueden leer ahí mismo de la diapositiva. Día 1. Bueno, yo la leo si quieren, pero no puedo prender la cámara ahorita yo. Tranquila, tranquila. ¿Está bien así? Sí, no se preocupe. Ok. El bautismo en San Pablo. ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos injertado en él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro crucificado con él, a fin de que fuera destruido el cuerpo de pecado, y cesaremos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda libre del pecado. Romanos 6, 3, 7. Listo. Muchas gracias, Olga. ¿El otro texto también? Dame un segundito, yo primero explico ese y ahorita me Lupita. ayudas con el otro. Listo. Okay. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esta cita? Hay unas palabras ahí que les he subrayado, porque Pablo entonces primero nos dice que la comunidad a la que él está escribiendo, la comunidad de romanos, fue bautizada, es decir, ya hemos sido bautizados. Está hablando de una comunidad que ya ha entrado en la experiencia del cristianismo a través de un ritual concreto, que es el ritual del bautismo, que consiste en meterse en agua, que es un ritual muy común en el mundo antiguo. Las abluciones, los baños rituales, el agua, pues es un simbolismo que representa siempre la vida, la pureza, y etcétera. Y eran rituales muy comunes en las religiones, mistéricas y en las religiones, incluso los esenios, una comunidad asentada en el desierto, en Qumran, pues tenían una serie de rituales que tenían que ver con el agua y unas abluciones y demás. Pero bueno, el caso es que Pablo nos dice que es una comunidad bautizada. ¿Y qué dice? Dice que el bautismo que han recibido es un bautismo en la muerte de Cristo Jesús. La palabra bautizar significa sumergir. Bautizar significa sumergir, es una expresión griega que significa sumergir o ser sumergido. Pero también la expresión bautizar significa sepultar o ser sepultado. Sepultar o ser sepultado. Por eso Pablo dice, hemos sido sumergidos en su muerte y también sepultados en el bautismo en la muerte. Fíjense que utiliza una expresión como redundante. Hemos sido sepultados, si reemplazamos, por ejemplo, bautismo por sepultados, hemos sido sepultados porque nos hemos sepultado en la muerte. Es decir, hemos sido sumergidos en la muerte de Cristo. ¿Para qué? Para que al igual que Cristo resucitó entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos a una vida nueva.
Entonces, en esa cita Pablo está recogiendo cuál es el sentido final del bautismo. El objetivo final del bautismo no es otro más que la vida nueva. Que todos los cristianos, todos los que se acercan a la experiencia del cristianismo, tengan una vida nueva. Pablo lo resume así: ya que hemos muerto con Cristo, viviremos también con Cristo. Entonces, es una sepultura. Cuando usted bautiza a su hijo, a pesar de que es una fiesta tan alegre y que nosotros los latinoamericanos somos tan folclóricos con el bautismo y hacemos fiesta, invitamos al compadre y etcétera, etcétera, pues el bautismo en realidad es una fiesta de sepultura, porque estamos diciéndole al hombre viejo, estamos diciéndole a la nueva criatura, a la creación antigua, que ya no más, y que queremos vivir una vida nueva, la vida de Cristo. Ser bautizado significa vivir o querer vivir la vida de Cristo. Porque si nos hemos injertado en Él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante. Es decir, que Pablo dice que la esperanza del cristiano es la siguiente: así como hemos muerto con Cristo, también resucitaremos con Cristo. El bautismo en realidad es el signo de que hemos muerto a una vida pasada para abrazar la vida de Cristo. Ese es el signo del bautismo: morir a una vida pasada para abrazar la vida de Cristo. Ahora, ¿qué dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 11? ¿Quién nos colabora, por favor, leyendo? Ahí está en la diapositiva que les estoy presentando la cita. Bueno, yo te puedo leer. Por favor. En él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal, por la circuncisión en Cristo. Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la fuerza de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con él y nos perdonó todos nuestros delitos. Muy bien. Ahí entonces hay un elemento adicional en la teología paulina sobre el bautismo. Perdón. ¿Qué dice San Pablo en este momento, en esa cita, sobre el bautismo? ¿Cuál es su idea de bautismo? Está diciendo que el bautismo se parece a la circuncisión quirúrgica que habían hecho los judíos en el Antiguo Testamento. Es decir, que lo que fue para el antiguo pacto, la circuncisión, lo es para el nuevo pacto, el bautismo. La circuncisión en el Antiguo Testamento era el signo en la carne de la aceptación de la alianza. Era el signo en la carne de la aceptación de la alianza que Yahvé pactaba con su pueblo. En este caso, Pablo está diciendo: en él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal. Es decir, que el bautismo cumple la misma función que había cumplido la circuncisión en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es? La de pactar, la de sellar el pacto, la nueva alianza con Dios. Entonces ahí comenzamos ya a ver los detalles del pensamiento de Pablo sobre el bautismo. Ahora, ¿qué dice, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el bautismo? Dice lo siguiente: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. De tal manera que así como al principio de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, el bautismo fue la puerta de entrada, también para nosotros el bautismo es la puerta de entrada, el pórtico de la vida en el Espíritu. Me gusta mucho esa expresión del catecismo, el pórtico de la vida en el Espíritu. O
sea, si usted quiere tener una vida en el Espíritu, necesita vivir el bautismo, necesita bautizarse, necesita renovar constantemente el sacramento del bautismo. La forma en cómo uno vive en el Espíritu es renovando continuamente la experiencia del bautismo. Y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Digamos que ya en la estructura sacramental que tiene la iglesia, entonces es el primero para pasar al segundo, luego al tercero, es el principio de los sacramentos de iniciación. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Fíjense que ahí el catecismo está explicando el para qué. ¿Para qué sirve el bautismo? Pues para ser liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo. Tercero, y somos incorporados a la iglesia. Cuarto, y hechos partícipes de su misión. Ahí en esa frasecita está condensado todo el para qué del bautismo. Lo que pasa es que a veces cuando uno lee el catecismo tiene como ¿cómo decirlo? Como la tentación de leerlo muy descuidadamente, pero los obispos que escriben el catecismo han sido muy rigurosos en colocar como solo expresiones que sean útiles y que expliquen. Por ejemplo, en esa mera frasecita está explicado el para qué del bautismo. ¿Para qué? Para ser liberados del pecado, para ser regenerados como hijos de Dios, para llegar a ser miembros de Cristo, para ser incorporados en la iglesia y para participar en la misión de la iglesia. Los cinco para qué del sacramento del bautismo. Ahora los quiero invitar a que descubramos los nombres de este sacramento que trae el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces le pido a alguien que me lea, por favor, esos numerales del catecismo donde explican cada uno de esos nombres. (12-14). Este sacramento recibe el nombre del bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar, bauticen en griego, significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar el catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él. Romanos 6, 3, 4, Colosenses 2, 12, como nueva criatura. 2, Colosenses 5, 17, Gálatas 6, 15. Continúa, por favor, porque ya habíamos explicado, ya les expliqué justamente esa expresión baptisein en griego, que significa justamente sumergir o sepultar o inmergir, ¿cierto? En agua, y que San Pablo utiliza muchas veces en sus cartas. ¿Qué dice el 12:15? Este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Miren qué bonita esa Juan expresión. 3. Qué bonita esa expresión, baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Eso es el bautismo, un baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué dice el 12:16? Este baño es llamado iluminación porque quienes reciben esta enseñanza catequética, su espíritu es iluminado. San Justino, Apología 1:61. Habiendo recibido el bautismo al verbo, en el bautismo al verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, el bautismo tras haber sido iluminado, se convierte en hijo de la luz y en luz el mismo.
Ujú. Muy bien, entonces también es un baño de iluminación, porque al ser sumergidos en Cristo, entonces aquel que recibe el sacramento del bautismo es sumergido en toda su luz, en toda su luz. Fíjese qué lenguaje tan bonito el que expresa el bautismo. Como ustedes saben, bueno, no sé si ya lo saben, pero yo le expliqué a Jaime la semana pasada que la idea es que comencemos a trabajar por pares de sacramentos. El único sacramento que vamos a ver solo o individual es el sacramento de la confirmación, porque me interesa que ahondemos en la persona del Espíritu Santo, sobre todo en este tiempo de Pascua. Muy bonito que podamos ahondar en la persona del Espíritu Santo, en sus dones y carismas, pero los demás vamos a trabajarlos en pares. Por ejemplo, hoy vamos a trabajar el sacramento del bautismo y el sacramento de la cena del Señor o el sacramento de la Eucaristía. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud sobre este sacramento, es el momento de que lo hagan. Me refiero al sacramento del bautismo. Si quieren preguntar algo, resaltar algo, alguna inquietud, algún comentario sobre el sacramento del bautismo, es el momento de que lo hagan, porque me parece que es importante que ustedes sobre todo cuenten qué inquietudes tienen, qué les han preguntado, qué comentarios pueden hacer sobre lo que estamos hoy estudiando. Sí, mire, ¿sí me escucha? Sí, sí, perfecto. Mire, soy Angélica y yo le quiero hacer, a lo mejor, no sé si me vaya a meter en una pregunta que le haga que no sea basada en esto, pero mi pregunta es, ya ve que para que uno se case por la iglesia tenemos que tener todos los sacramentos. Sí. Entonces, sé de una situación de una persona que no es católica, pero el esposo es católico y están por casarse por la iglesia y ella no tiene los sacramentos y que ellos hablaron con el sacerdote y que el sacerdote, ¿cómo se dice? Aprueba, les hizo la aprobación para que se casen por la iglesia. Pero ahí es donde entro yo como en controversia y digo, ¿pero por qué si ella no tiene los sacramentos? ¿Por qué el sacerdote aprueba? ¿Y cómo se realizan esas misas? ¿Esa misa va a ser con el sacramento de la Eucaristía como es? ¿O qué? Entonces yo sí tengo esa duda. No sé si usted me la puede contestar. Pero ella hace parte de una comunidad cristiana. Ella es americana, sí. Entonces ella tiene otras culturas, pero el esposo es católico, tienen una niña, la bautizaron en la iglesia católica y como que quieren hacer las cosas católicamente, pero no cumpliendo las reglas que son. Bueno, es mi opinión, pero le digo que tengo esa duda. Pero ella no tiene ningún, o sea, ella no, o sea, no, a lo que me refiero es que si tú sabes si ella pertenece a alguna comunidad cristiana. Porque es que te lo pregunto es porque puede suceder lo siguiente. Si ella hace parte de una comunidad cristiana no católica, ya tiene el bautismo. Porque el bautismo, la materia principal, lo fundamental del bautismo es el agua y la invocación de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces ya es cristiana. Lo que no sé es si el sacerdote ya le si ella no es cristiana y no está bautizada, habría que preguntar si el sacerdote ya le administró los sacramentos, porque puede ser que el sacerdote reciba cierta investidura de parte del obispo para administrar los sacramentos de iniciación que son el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Ok, pues le digo, yo sé poco, pero sí escuché eso de que se van a casar por la iglesia y ella no es católica, pero como dice usted, parece ser que a lo mejor, que creo que sí fue bautizada,
pero la verdad no sé si haya sido bautizada en iglesia cristiana o en alguna otra iglesia. Ujú. Sí, Andrés, Iglesia- hermano, ¿podría decir algo? Oh, claro que sí, sí. dale, dale. Mira, no lo tengo aquí a la mano, lo estaba buscando, pero no recuerdo, pero creo que más o menos entre el 1600 y pico, el Catecismo Católico precisamente habla sobre la situación de cuando un católico se va a casar con uno católico y da unas pautas y unas instrucciones. Lo estuve buscando ahorita rapidito, pero no lo recuerdo. Sé que está más o menos en la parte del matrimonio, si no me equivoco. Si lo recuerda usted, pues si le pudiera dar la numeración, si no yo lo Sí. busco y después se los mando al grupo. Sí, Pero pues debe la estar. iglesia sí tiene una instrucción sobre esta situación de casarse un católico con no católico, precisamente para no excluir al católico de los sacramentos de los cuales nosotros debemos participar. Sí, cuando hablemos del matrimonio vamos a hablar de esos numerales en el catecismo, pero básicamente para esos matrimonios que se llaman mixtos, son matrimonios mixtos, la iglesia pide principalmente dos cosas: que el cónyuge católico no sea parte de su fe, es decir, que el que se va a casar y es católico se comprometa a no renunciar a su fe católica, ¿cierto? Por un lado, y por otra parte, que los hijos que nazcan en ese matrimonio mixto sean educados en la fe católica. Entonces es como los dos compromisos que se hacen de manera estricta en la iglesia cuando hay matrimonio mixto. ¿Se pueden los matrimonios que no sean solamente católicos? Sí, se llaman así, matrimonios mixtos, matrimonios mixtos. Una persona que venga de otra religión o que venga de otra experiencia de fe se puede casar con un católico, pero bajo esos dos compromisos fundamentales: que el cónyuge no sea parte de su fe y que el cónyuge católico adquiera la responsabilidad de educar en la fe católica a los hijos que procreen. Son como los dos, las dos, ¿qué decirlo? Como las dos condiciones que se dan para ese matrimonio mixto. Pero cuando hablemos del matrimonio, vamos a hablar sobre ese tipo de condiciones y sobre esas características de los matrimonios mixtos y etcétera. Ay, se me volvió a quitar el permiso para presentar. Jaime, por favor. Jaime. Bueno, entonces sigamos. Yo les voy siguiendo la lectura antes acá, un ladito. ¿Alguna otra pregunta sobre este sacramento? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra duda? Lo pueden hacer en este momento, mientras que Jaime me da otra vez permiso para presentarles. Bueno, entonces sigamos. Voy a invitarlos a leer algunos textos sobre el sacramento de la comunión o la Eucaristía. Entonces vamos a buscar en primer lugar Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 24 al 31. Corintios 11, 34. Cuando se reúnen, pues, en común, eso no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tienen casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen? ¿Qué voy a decirles? ¿Alabarlos? En eso no los alabo. Porque yo recibí del Señor lo que a mi vez les transmití. Que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes.
Hagan esto en memoria mía. Asimismo, tomó el cáliz después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la beban, háganlo en memoria mía. Pues cada vez que coman este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Este testimonio que nos comparte aquí San Pablo es el primer testimonio que tenemos en la Biblia sobre la Eucaristía. Es la primera vez que en la Biblia aparece el escrito, es el primer escrito del Nuevo Testamento que hace referencia a la cena del Señor, el escrito de San Pablo. San Pablo va a explicar en varias partes, por ejemplo en Corintios 10:21, luego también en Corintios 10:16, va a hablar sobre la Eucaristía. Propiamente el relato que conocemos de la Eucaristía está en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio según San Mateo. Ahí están los relatos de la Sagrada Eucaristía en la Biblia. Yo quiero invitarlos a que hoy, sobre todo, nos centremos en estos 15 minutos que nos quedan en los nombres que la Iglesia le da a la Sagrada Eucaristía o al sacramento de la comunión. Entonces les voy a pedir a ustedes que están ahí en sus casas, no sé si todos tengan el catecismo a la mano, o si no, que por favor lo busquen en internet. Pueden colocar ahí en Google, pueden colocar Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 1328. A 1332. Entonces van a buscar ahí en Google, Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 1328 a 1332. Y les voy a pedir que por favor lo lean en 5 minuticos. 5 minuticos. Lean esos numerales y ya volvemos para que discutamos entonces sobre esas lecturas. Catecismo de la Iglesia Católica, les voy a escribir acá en el chat. Numerales 1328 a 1332. Andrés, no sé si me escuchas, pero se te apagó el micrófono. No sé si estás escuchando, no te lo puedo prender. Andrés, Hola, hola. Ahora Sí, sí, cuéntame. estaba el micrófono apagado, no se te estaba escuchando nada. Sí, no, es que les dije que por favor leyeran, que busquen en Google, o los que tengan el catecismo en la mano, que busquen en el catecismo. Ay, perdón, me cometí un error ahí garrafal de escritura. Catecismo de la Iglesia Católica.
numerales 1328 a 1332. Ahí les puse en el chat. Y van a leer esos numerales. Lo que pasa es que te estaba pidiendo que me dejaras presentar, Jaime, y no me escuchaste. Entonces, para que cada uno lea esos numerales y los tengan enfrente para revisar una cosita que les quiero mostrar. Listo, entonces vamos a hacer una lectura de esos numerales. El nombre de este sacramento, es decir, el sacramento de la Eucaristía, tiene varios nombres en la Sagrada Escritura. En primer lugar, se denomina Eucaristía porque es acción de gracias a Dios. La palabra Eucaristein y Eulogein recuerdan las bendiciones judías que proclaman, sobre todo durante la comida, las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. Banquete del Señor, segundo nombre, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial. Fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia. Sobre todo en la última cena. En este gesto, los discípulos lo reconocerán después de su resurrección, y con esta expresión, los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas. Con él se quería significar que todos los que comen de este único pan partido, que es Cristo, entran en comunión con él y forman un solo cuerpo en él. Entonces, fíjense, ahí tenemos tres nombres distintos de la Eucaristía. Primero, pues, Eucaristía significa eso, bendición, bendición o acción de gracias, acción de gracias. Eso significa la palabra Eucaristía, acción de gracias. Segundo, se conoce también con el nombre de banquete del Señor. Tercero, se le conoce con el nombre de fracción del pan. Cuarto, también se llama memorial, porque la Eucaristía es acción de gracias, porque la Eucaristía es recuerdo, es decir,
recuerdo de lo que Dios ha hecho o recuerdo de la pasión y la resurrección del Señor. Quinto, santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la iglesia. O también santo sacrificio de la misa, o sea, sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, sacrificio puro, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. Santa y divina liturgia, porque toda la liturgia de la iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento. En el mismo sentido, se la llama también celebración de los santos misterios. Se habla también del Santísimo Sacramento porque es el sacramento de los sacramentos. Con ese nombre se designan las especies eucarísticas guardadas en el sagrario. Comunión, porque por ese sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre, para formar un solo cuerpo. Se la llama también las cosas santas. Constitución Apostólica 8:13, la llama así, en el sentido primero de la comunión de los apóstoles, de que habla el símbolo de los apóstoles. Pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad. Y también, finalmente, se le llama Santa Misa, porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina con el envío de los fieles a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana. Entonces, ahí termina la misa. La misa antiguamente terminaba así, con la expresión misio. Por eso la llamaban así, misa, porque la Eucaristía terminaba con esa invitación a la misión los presentes en la celebración eucarística. Los evangelios sinópticos hacen una referencia a o más bien dan fundamento al sacramento de la Eucaristía en textos como por ejemplo Marcos capítulo 14 versículos 22 al 24. Dice así: y mientras estaba comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se las dio y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo les aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Luego tenemos textos como por ejemplo Lucas, capítulo 22, 19 y 20. Lucas 22, 19, 20. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero también aparece en Hechos, el testimonio de Hechos, que ya al principio la comunidad celebraba la fracción del pan o la Eucaristía. Y dice así, Hechos 2:42. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Ahí aparece, hermanos, el testimonio de la comunidad de discípulos del principio, que ya desde muy al comienzo celebran la fracción del pan o la Sagrada Eucaristía. Entonces ahí tenemos un acercamiento pues muy somero al sacramento de la comunión o de la Eucaristía desde la palabra de Dios,
desde el catecismo de la Iglesia Católica, pero también el fundamento desde la palabra de Dios, desde la Biblia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna queja? Por acá dice Jaime que estaba leyendo hasta el 130 y no se había fijado que estaba en mute. Muy bien. Entonces, ahí tienen ustedes este primer acercamiento. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, entonces es el momento para que lo expresen. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, entonces terminemos con la oración que el Señor nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces para la próxima semana vamos a hablar del sacramento de la confirmación. Los sacramentos se dividen entonces en dos clases. Sacramentos de iniciación cristiana, en tres clases. Sacramentos de iniciación cristiana, sacramentos de sanación y sacramentos de vocación. Hoy y el próximo sábado hemos hablado de los sacramentos de iniciación cristiana, o vamos a hablar de los sacramentos de iniciación cristiana. Luego hablaremos de los sacramentos de sanación y finalmente hablaremos de los de vocación, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Si pueden ir leyendo los numerales del catecismo que hacen referencia al sacramento de la confirmación, ayudaría mucho. Entonces pueden buscar la confirmación en el catecismo o buscar los numerales que hacen referencia a ese sacramento, que son en los numerales 1285 y siguientes. 1285 y siguientes. Ahí pueden buscar ustedes lo que dice el catecismo sobre el sacramento de la confirmación. 1285 y siguientes. Leer para la próxima clase. Bueno, muchas gracias y un feliz resto del fin de semana. Gracias, hermano. No sé si quieres cerrar con una oración. Si alguien tiene alguna pregunta antes de que se vaya, aprovechamos. Y si no, pues nos vemos para la otra. No sé si recuerdan, pero les había dicho cuando estábamos organizando esta nueva formación, si por favor pueden traer su catecismo y su Biblia, lápiz y papel, para que así podamos participar todos. Lo bueno de participar es que se le queda más a uno. Podemos retener más de la formación que se nos está dando. Y bueno, si cierras con la oración, hermano, nos despedimos. Pero ya oré. Ay. Te digo sí, que ando distraído acá. Ok, hermano, pues muchas gracias. Dios me los bendiga. Les voy a mandar los numerales ahora entre la semana para que de la confirmación para que lo tengan y nos vemos el próximo sábado. Listo, feliz fin de semana. Bendiciones a todos, gracias. Chao. Gracias, igualmente. Qué pena, anduve todo el día bien.